Querida comunidad universitaria, queridos amigos de la Universidad del Desarrollo, les quiero dar la bienvenida a esta Expo Impacto, que nos servirá para poder apreciar la manera en que nuestra universidad está impactando la sociedad chilena. Esta idea de producir impacto es muy antigua en la universidad. De hecho, cuando la fundamos, tuvimos ese propósito. Queríamos provocar un impacto en la sociedad chilena. Y a lo largo de los años elaboramos más este concepto. Y lo elaboramos haciendo que nuestra extensión, que nuestra investigación, que nuestras actividades, que nuestra participación en el ámbito público produjese un impacto. Eso es lo que podremos apreciar en esta expo. Podrán ver exposiciones, podrán ver conversaciones, ustedes podrán apreciar lo que hemos hecho a nivel de la universidad, tanto en Concepción como en Santiago, para a lo largo de los años impactar la manera en que se organiza el currículum de pregrado, para impactar la manera en que se participa en la vida pública, para impactar la vida de las personas de la región del Biobío y de la región metropolitana, para impactar la trayectoria de vida de aquellos que ponen en nuestras manos la formación de sus hijos, para impactar, en fin, a la sociedad chilena con la que sentimos que tenemos un compromiso. Y ese compromiso tratamos de transmitírselo a nuestros alumnos de pregrado, a nuestros alumnos de posgrado, porque tenemos profesores, tenemos colaboradores, tenemos investigadores y autoridades que tienen claro que la misión de esta universidad es producir un cambio. La misión de esta universidad es hacer de Chile un país mejor. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta nueva versión de la Expo Impacto 2021, en el que les vamos a presentar junto al equipo de la Dirección de Transferencia Tecnológica cuáles son nuestras funciones, cómo podemos contribuir y colaborar con el ecosistema de innovación y emprendimiento de la universidad. Vamos a partir la sesión conversando de quiénes somos, qué hacemos en la Dirección de Transferencia Tecnológica. Luego le voy a dar el paso a Nathalie Lebrun Pinochet, también integrante de la dirección, para que comente y nos cuente cuáles son las estrategias, los mecanismos de desarrollo tecnológico que hemos venido implementando desde la dirección, y después va a hablar Juan Pablo Álvarez sobre comercialización de tecnologías. Para comenzar les voy a contar quiénes trabajamos en esta dirección, que es conocida a nivel institucional como ICONO UDD, dado que hemos tenido distintos cambios de nombre desde nuestra creación el año 2014. Partimos con un equipo chiquitito, siendo oficina de transferencia tecnológica, y hemos ido evolucionando en la medida que se ha ido complejizando la universidad, y además se han ido complejizando las acciones relativas a la gestión de resultados de proyectos de I+D. Quien les habla, soy Rodrigo del Canto, el director de Transferencia Tecnológica, y el equipo lo integra también Daniela Sánchez, abogada, coordinadora de Transferencia y Propiedad Intelectual, Nathalie Lebrun Pinochet, como les comenté, que es coordinadora de Desarrollo Tecnológico, Juan Pablo Álvarez, coordinador de Comercialización y de Resultados de I+D, y Daniela Soto, que es ejecutiva de Transferencia Tecnológica y es nuestra más reciente incorporación al equipo. Les voy a comentar ahora cuáles son las funciones que desarrollamos principalmente y a las que pueden acceder tanto investigadores, colaboradores, alumnos incluso. Muchas veces tenemos contacto y apoyo en materia de asesoría de emprendimientos tecnológicos, emprendimientos que son incubados al alero, por ejemplo, de programas como el D-Lab o Incuba UDD. Nuestra función principal, que casi que por antonomasia de cualquier oficina o dirección de transferencia tecnológica en las universidades y en el resto del mundo, es gestionar la propiedad intelectual que se genera en proyectos de investigación o como fruto de la actividad creativa de la universidad. Tenemos por función proteger, tenemos por función desarrollar estrategias de propiedad intelectual que están obviamente asociadas a
la estrategia de comercialización de esos resultados. O, dicho de otra forma, en cómo podemos impactar a la sociedad con resultados de la actividad creativa, de la actividad inventiva. También tenemos por función una de nuestros pilares centrales es precisamente la transferencia tecnológica y la transferencia del conocimiento, que es empaquetar los resultados de proyectos de investigación, proyectos de desarrollo, lo que se hace, por ejemplo, en las facultades de ingeniería, medicina, o también en facultades como la de comunicaciones, con quien tenemos un especial vínculo con la carrera de cine, que hemos comercializado y puesto en mercado muchas películas, muchas creaciones audiovisuales y que han tenido excelentes resultados en materia de premios o en materia de las regalías que hemos recibido y que ya hemos estado repartiendo entre los autores y creadores. Otra de nuestras funciones es la gestión de acuerdos vinculados a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, en el que apoyamos a los distintos profesores e investigadores que se vinculan con otras universidades o con empresas o con organismos públicos para financiamiento de los proyectos en materia, por ejemplo, de convenios de subsidio, acuerdos de transferencia de materiales, acuerdos de confidencialidad, acuerdos de colaboración para el desarrollo de proyectos con la empresa, entre otros. Asimismo, gestionamos algunos convenios que son relevantes para la universidad en este ámbito con instituciones vinculadas a innovación y transferencia. Tenemos un convenio muy relevante con la Universidad de California, Davis, con la cual venimos desarrollando desde el año 2015 una serie de iniciativas en materia de extensión, en materia de análisis de tecnología y también en materia de formación a nuestros profesores y docentes. Otra función que es propia y que todo el equipo despliega con mucho entusiasmo y mucha alegría es la capacitación en materia de propiedad intelectual y transferencia. Dictamos charlas, organizamos talleres, nos vinculamos, por ejemplo, para esto con otro de estos organismos que es la Corporación Haptec Chile, que es una organización que agrupa a 7 universidades chilenas para ayudarnos en la comercialización y en la internacionalización de nuestras tecnologías, buscando licenciatarios a nivel internacional. Y en materia de gestión de recursos, porque también no solo percibimos, sino que generamos y tenemos una serie de programas de las que les voy a hablar en un momento más, para apoyar a investigadores o incluso también a alumnos. Así tenemos, los voy a nombrar muy rápidamente porque en la lámina siguiente me voy a extender un poquito más, el programa de apoyo al desarrollo tecnológico. Estamos lanzando para el próximo año un programa de apoyo al desarrollo tecnológico de alumnis de la carrera de diseño para sus proyectos de título presentados en el mes de enero. Y para darles algún financiamiento por un periodo bien acotado, ya les voy a contar los detalles. Otro de los programas que tenemos en proceso de implementación, el programa de validación tecnológica, y tenemos fondos para escalamiento de proyectos, para impulsar la creación de empresas de base científica tecnológica o spin-off, entre otros. Bien, de estos programas, el primero al que les voy a contar con algún mayor grado de detalle es el PAD. Los que están en la diapositiva con un color más oscuro son los programas, que ya tenemos implementados en la Dirección de Transferencia Tecnológica, y el primero de ellos consiste en una cantidad en dinero, que es aproximadamente 5 millones de pesos, que le entregamos a profesores e investigadores que postulan sus proyectos de I+D+I que han venido desarrollando cuando están en un estado de desarrollo que requiera validación con expertos de la industria o escalamiento, y apuntan efectivamente a ser transferidos luego de pasar por este programa. Es un programa que dura 5 meses, en que parte con una etapa de capacitación y luego son mentoreados por el equipo de la Dirección de Transferencia Tecnológica para alcanzar ciertos hitos de desarrollo que nos permitan ir avanzando y ir robusteciendo las soluciones. Idealmente, deben concluir con una presentación de una solicitud de patente, y en el evento que ya haya sido presentada para alguno de estos proyectos, avanzar en las instancias de comercialización.
El otro fondo que ya tenemos implementado, que es un fondo que comenzó este año, el Fondo de Escalamiento para Proyectos de Desarrollo Tecnológico, que aquí efectivamente el volumen de inversión que realiza la universidad a través de nuestra dirección es un poquito mayor. Estamos hablando de financiamiento entre 10 y 15 millones de pesos para proyectos que requieren hacer un salto mayor en materia de desarrollo tecnológico. Nathalie probablemente les puede contar algún mayor grado de detalle cómo es que hemos estado definiendo e implementando este programa. Y se suman estos tres otros nuevos que vamos a empezar a desarrollar e implementar el año 2022, ya fueron incorporados al presupuesto que le estamos solicitando a la universidad para implementar el próximo año. El primero de ellos ya se los comenté muy brevemente, el PAD Alumni, para financiamiento de soluciones tecnológicas vinculadas a los proyectos de título de los alumnos de diseño. Ahí vamos a financiar entre 3 y 5 proyectos, dándole 2 millones de pesos a cada uno, para que en un proceso que dura entre 4 y 5 meses, nuevamente logremos estos resultados protegibles por algún derecho de propiedad intelectual o industrial. El programa de validación tecnológica apunta a generar, por ejemplo, prototipos que nos permitan ir y pedirle a las empresas feedback a los efectos de determinar cuál es el nivel de fit, de ajuste que pueda existir entre una solución que hayamos ideado en una modalidad push hacia las industrias para mejorar sus procesos productivos. Y el último de los programas es el de spin-off, que busca precisamente que nuestros investigadores, nuestros profesores se transformen en emprendedores. Estamos en el proceso de diseño de este programa, haciendo un proceso de benchmarking, recabando las mejores prácticas, asociándonos con las universidades que conforman Haptec Chile, con la Universidad de los Andes, la Universidad Católica de Chile, a fin de definir cuáles son las estrategias y las herramientas que podemos brindarle a nuestros investigadores para fomentar el emprendimiento. Y esperamos que efectivamente redunde en que más tecnologías puedan acceder a financiamiento que está destinado a las empresas. Ahora le voy a dar el pase a Nathalie, quien les va a comentar cómo es el proceso de desarrollo tecnológico y las estrategias que hemos venido implementando en Icono UDE. Muchas gracias. Nati. Muchas gracias, Rodrigo, por el pase. Siguiente slide, por favor. Bueno, el proceso de desarrollo tecnológico y transferencia tecnológica está lejos de ser un proceso lineal, como se muestra acá. No obstante, hay etapas claves que se deben cumplir para poder nosotros desarrollar un producto que tenga ese fit de mercado y al final se creen soluciones ajustadas a las realidades que las industrias necesitan. En ese sentido, a grandes rasgos, todo parte a través de una invención o un resultado de un proyecto, el cual se debe analizar para saber si es que hay productos similares en el mercado, si es que somos capaces de protegerlo a través de, por ejemplo, una patente de invención o no. De eso va a depender también la estrategia que se decida tomar. En caso de que sea posible proteger este producto, este tangible, va a ser el material que las empresas van a capturar para ellas poder, ya sea seguir desarrollando, seguir mejorando este producto que se inició en un inicio, o ya poder implementarlo a nivel de mercado, para, por ejemplo, desarrollar nuevos modelos de negocio dentro de su misma empresa, o generar mejoras dentro de sus procesos, entre otros. Siguiente slide, por favor. El desarrollo tecnológico y la propiedad industrial son procesos que están ligados, son procesos paralelos y uno no quita al otro. Esto ya que a partir de un resultado de una investigación es posible identificar si directamente se puede proteger o necesitamos una etapa de desarrollo tecnológico para lograr diferenciarnos de lo que ya existe en el mercado. El objetivo del desarrollo tecnológico es poder lograr productos que la industria necesita y que están satisfaciendo una necesidad y un problema específico. En ese sentido, aquí en la Universidad del Desarrollo tenemos un proceso por el cual guiamos y
trabajamos junto con los investigadores para lograr ese fit que comentaba Rodrigo anteriormente. Todo parte con los resultados de investigación, los cuales nosotros analizamos a través de un estudio del estado del arte que se llama, que es básicamente revisar las patentes que están actualmente disponibles y hacer una comparación de las soluciones actuales con lo que nuestro proyecto propone. En caso de que se pueda patentar o no se pueda patentar, uno puede continuar un proceso de desarrollo tecnológico. El proceso de desarrollo tecnológico, como comenté, el objetivo principal es poder generar productos diferenciados, y en ese sentido es muy importante conocer el mercado, conocer bien el problema que resuelve nuestro proyecto o nuestro resultado, para quién va a estar dirigido y cuál es el valor que puede aportar. En ese sentido, los estudios de mercado son la mejor herramienta para poder hacer esos análisis, pero otro punto importante también dentro de este proceso es tener feedback de la industria, y con asesores especializados en cada una de las áreas, ya que de esta forma va a ser, ya sea a través de la perspectiva del mercado y el feedback que tengamos, vamos a poder generar productos mucho más ad hoc a lo que las empresas o el gobierno o la sociedad necesita. Nosotros como Icono, como comentó Rodrigo, tenemos diferentes fuentes de financiamiento para apoyar a los investigadores durante este desarrollo tecnológico. Como se comentó, el PAD fue la herramienta inicial que tiene por objetivo potenciar las invenciones que han desarrollado los investigadores o los resultados que han tenido, con este foco de ajustarlo al mercado. Luego, hay otro fondo que también es el que estamos implementando, que es el de escalamiento para el desarrollo tecnológico, y es, por ejemplo, en este tipo de fondos se enfoca en dar un mayor financiamiento a proyectos que ya estén desarrollados o ya tengan un proceso de desarrollo y validación pequeño. En estricto rigor sería una continuación de lo que podría ser el PAD. Por ejemplo, en el área de medicina, que es donde empezamos a implementar este fondo, el área de biomédica en específico necesita, por ejemplo, más implementación en equipamiento y más asesoría de expertos para desarrollar productos que cumplan ciertos estándares, por ejemplo, para la FDA. Entonces, en ese sentido, este fondo puede aportar y dar recursos para seguir escalando esas invenciones y así poder generar productos con mayor valor agregado que, por ejemplo, alguna farmacéutica pueda adquirir. Luego, continuando con la segunda etapa de la gestión de la propiedad industrial, dependiendo del avance de nuestra tecnología o de los resultados del estado del arte, vamos a ser capaces de analizar a través de un estudio de patentabilidad más exhaustivo el potencial de protección que tenemos de los resultados. Luego de eso se procede a la escritura de una patente y a su publicación, y al final este proceso termina cuando una empresa es capaz de adquirir esta activa, adquirir esta patente, a través del proceso que se denomina transferencia tecnológica. En esta etapa final, los investigadores pueden, ya sea, se puede transferir la tecnología a una empresa, o además se pueden, por ejemplo, crear spin-offs o empresas de base científica tecnológica. Este proceso final lo va a explicar nuestro compañero Juan Pablo, así que Juan Pablo, te doy el pase. Gracias, Natalie. Siguiente, por favor, Rodrigo. Bueno, nosotros este capítulo, como les contaba Natalie, es la etapa final de todo el proceso de desarrollo tecnológico, que tiene que ver precisamente con la transferencia. Como comentó Natalie al principio, si lo pudiéramos hacer como una ruta, parte a raíz de una invención, ¿cierto?, de una solución a algún problema, pasa posteriormente por todo un proceso de análisis y protección para finalmente buscar la transferencia tecnológica. Siguiente, por favor, Rodrigo. Pero, ¿qué es la transferencia tecnológica? Lo primero es un procedimiento, ¿cierto?, donde un desarrollador de tecnología la pone a disposición de un tercero
para que pueda convertirse en un producto, un servicio, de manera que llegue al mercado y finalmente impacte a la sociedad. Eso es transferencia tecnológica. ¿Por qué es importante o qué nos permite la transferencia tecnológica? Principalmente lo que nos permite este proceso es poder generar alianza con socios estratégicos que tengan, por ejemplo, la capacidad técnica o económica, por ejemplo, de desarrollar la tecnología y ponerla en el mercado, encargarse a lo mejor del proceso de fabricación, comercialización de la innovación. También nos permite, por ejemplo, explotar el producto en otro campo para el que no fue precisamente desarrollado, abriendo nuevos modelos de negocio o nuevos campos de aplicación de una tecnología, o también para hacer exclusivamente la explotación comercial de la invención. Siguiente, por favor. ¿Qué formas tenemos de transferir existen actualmente? Primero que todo, mencionar que la transferencia por lo general tiene un carácter contractual, y dentro de las principales formas o mecanismos que existen está la venta o la cesión de los derechos de propiedad industrial o intelectual, está el licenciamiento, existen también contratos de transferencia de conocimiento o know-how, ¿cierto? También está la posibilidad de crear una empresa a partir del desarrollo, que es un spin-off, una empresa base tecnológica. También existen otros mecanismos que no son tan comunes, pero también existen las franquicias, ¿cierto? La capacidad de formar una nueva empresa o alianza estratégica con algún tercero, proyectos de llave en mano, como se dice, y también los acuerdos sobre consultoría, que también son considerados un tipo de transferencia de conocimiento o de resultados. Siguiente, por favor. Y ahora, como les contaba, y uno de los mecanismos que tratamos en la universidad por lo general con mayor fuerza de impulsar son los licenciamientos, les voy a, primero que todo, hablar un poquito de eso y aclarar que para que exista primero una licencia, lo primero que tiene que ocurrir es que una de las dos partes tiene que poseer algún activo intangible protegido mediante alguno de los derechos de propiedad industrial. Este derecho le entrega, ¿cierto?, al tercero para que utilice, previene que un tercero utilice este activo sin previa autorización del inventor, digamos, o del dueño del titular del derecho. Esta licencia también entrega a un tercero el consentimiento para su uso, copia, modificación, estudio o comercialización de la propiedad industrial. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de un licenciamiento? Primero que todo, ¿cierto?, acelerar el ingreso de la tecnología a la sociedad, obtener regalías y recuperar la inversión. Por ejemplo, en el caso de las universidades que nos permitan crear nuevos recursos para seguir haciendo investigación y seguir haciendo desarrollo tecnológico. También una reducción del riesgo y del costo de la comercialización, ¿cierto? Y también la globalización de mercado, o sea, poder causar el mayor impacto a nivel global que pudiéramos tener con una tecnología que desarrollemos. Siguiente, por favor. Y si pudiéramos definir cuándo existe el interés de una empresa por adquirir una licencia, principalmente va a estar cuando la empresa identifique que mediante una patente, esta le va a entregar una ventaja competitiva, ¿cierto?, con el cual le va a lograr superar a sus rivales, posicionarse en el mercado y obtener ventajas competitivas frente a sus competidores. Por esto es súper importante y toma gran valor definir bien cuál es nuestra propuesta de valor de lo que estamos desarrollando. Por ejemplo, tener súper claro qué problema resuelve, para qué mercado está enfocado, ¿cierto? ¿A quién le va a servir esta tecnología? ¿A qué industria se va a insertar? Y también qué valor aporto, o sea, qué cosas estoy diferenciándome y le estoy entregando valor agregado a las soluciones que ya existen en el mercado. Para el beneficiario, para el licenciatario, perdón, los principales beneficios van a estar, por ejemplo, en el aumento de la competitividad, o sea, adquirir nuevos recursos que le permitan diferenciarse y a tener un beneficio frente a sus competidores, una reducción del riesgo técnico, o sea, adquirir tecnologías que ya tienen un proceso de validación a nivel de laboratorio, dependiendo del desarrollo, ¿cierto? Pueden ser mucho más avanzados, una reducción en los tiempos, ¿cierto? O sea, acelerar los procesos de llegada de nuevos productos al mercado y también una reducción del costo, por ejemplo, en evitar una duplicidad tecnológica o desarrollar que las empresas desarrollen algo que futuramente después no van a poder proteger. Y para cerrar, ¿cierto?, contarles un poquito qué finalmente son las principales cláusulas esenciales dentro de un contrato de licencia. Primero está el objeto, ¿cierto?, que es la identificación de la tecnología, saber qué es lo que
qué es lo que tengo, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito de la contraparte? Otro punto súper importante son el precio, la regalía o los royalties, que es diferente, cuánto se va a cobrar, de qué forma van a ser costos, o sea, perdón, cobros mensuales, trimestrales, semestrales. Es súper importante determinarlo al momento de negociar una licencia. La duración, por lo general, nunca son más allá del mismo derecho, pero también pueden ser menos, o a lo mejor hacer una licencia corta por 2 años. Son muchos, digamos, son parte de los temas que se negocian con un licenciatario. La exclusividad, por ejemplo, se la vamos a dar exclusivamente a un licenciatario. Esto, por una parte, podría limitar, por ejemplo, poder entrar las relaciones con otro licenciatario. Entonces, también a lo mejor se podría, por ejemplo, negociar una exclusividad por los primeros 2 años y posteriormente ampliarla. Eso son todas partes de los procesos de negociación de una licencia. Y finalmente, otro punto súper relevante es el territorio, ¿cierto? Al cual se le va a licenciar la tecnología. Los derechos de propiedad industrial son territoriales. Sin embargo, dentro de un mismo territorio en el que esté protegida la tecnología, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Chile, se podría negociar territorial, no sé, zona norte, por ejemplo, con algún explotador, con algún licenciatario, y otro de la zona sur, o a lo mejor a nivel nacional, etc. Eso finalmente son los 5. Existen muchas otras cláusulas, ¿cierto?, que son importantes y que van en un contrato, pero si pudiéramos resumirlas en 5, estas son las principales y las más relevantes. Eso. Ahí sí, me había silenciado, perdón. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación, igual a ti, Nathalie. Y para continuar con la sesión de hoy, vamos a invitar y voy a empezar a conversar con 3 investigadores, que son Lorena Lobos, del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina, Cristian Candia y Francisco Zamorano, ambos del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Facultad de Gobierno. Así que ahora vamos a dejar a Lorena, que va a hacer una breve presentación sobre su tecnología, y luego al final de que presenten los 3 investigadores, vamos a seguir con un panel de conversación. Lorena, por favor. Buenos días, hoy día queremos comentarles una investigación donde estudiamos a lactaderina, una proteína que está presente en exosomas de células de cáncer de mama y cuál es el rol que ella podría tener en el desarrollo de esta enfermedad. A modo de introducción, lo primero es decirle que la lactaderina es una proteína que participa en la lactancia, formando parte de los glomérulos y los glóbulos de la grasa de la leche. Sin embargo, desde el año 80 a la fecha, la lactaderina ha sido descrita como un biomarcador de tumores sólidos y de agresividad, no solo en cáncer de mama, sino que también en melanoma y colon en el año 2000. Sin embargo, el año 2018 ha tomado mucha fuerza como un biomarcador de tumores sólidos de cáncer de mama, donde ha sido además descrito como un indicador de promover la transición epitelio-mesénquima de las células tumorales. El año 2000, nuestro grupo de investigación describió cómo la lactaderina estaba presente en vesículas extracelulares de células de cáncer de mama y sugerimos un rol muy importante en promover la tumorogenicidad. Nuestra línea de investigación primero parte entonces describiendo cómo la detección del RNA mensajero de esta proteína se ha realizado en 4 líneas de cáncer de mama. 3 de ellas son tumorogénicas, 2 de ellas son receptor de estrógeno y progesterona positiva, otra es solamente receptor de estrógeno positiva, una triple negativa y metastásica como la MDA, y todas han sido comparadas y normalizadas con respecto a una línea celular de epitelio normal de cáncer de mama. Como pueden observar en la gráfica, los niveles de la detección del mensajero para esta proteína son al menos 10 veces superiores a lo que está detectado en la célula epitelial. Y a nivel de detección de la proteína, aquí ustedes pueden ver por Western blot que claramente en las líneas tumorogénicas la detección es elevada, en la línea triple negativa y metastásica es un poco menor, pero al realizar la cuantificación, todas las líneas tienen detección mayor comparado con la línea normal epitelial. No solo quisimos ver mensajero y proteína, sino que también la biodistribución en la célula, y para eso, a través de una inmunofluorescencia, quisimos detectar a la lactaderina, y en verde ustedes pueden ver acá cómo en todas las líneas tumorogénicas
la detección de lactaderina es fuerte y preferencialmente citoplasmática. Sin embargo, en la línea celular metastásica y triple negativa, vemos cómo acá hay una marca que es un poco perinuclear, y acá en azul mostrando núcleo, ¿cierto? Y en verde lactaderina, vemos que además hay una marca fuerte en membrana y aparentemente, ¿cierto?, perinuclear distinta a las otras líneas celulares y distinto, por supuesto, a la línea normal epitelial. Para evaluar eso, entonces, realizamos un análisis por citometría de flujo y detectamos preferencialmente a lactaderina en la célula triple negativa y metastásica con mayor porcentaje en la superficie celular que con respecto al resto de las 3 líneas celulares, como ustedes pueden ver acá, y una vez que las células se permeabilizan, entonces la detección de lactaderina en todas las líneas celulares es muy similar. La pregunta siguiente fue si en las células en cultivo ya podemos detectar a lactaderina, ¿qué es lo que pasa con estas mismas líneas celulares si son capaces de formar o no un tumor sólido en un ratón inmunocomprometido? Para eso realizamos y estandarizamos un modelo ortotópico. Las células tumorales fueron inoculadas en la glándula mamaria. Una vez que el tumor que se forma está cerca de los 100 a 150 milímetros cúbicos, se realiza la necropsia y a través de un análisis histológico evaluamos cómo la arquitectura de la glándula mamaria claramente se desarma y vemos y observamos un tejido tumoral. En estos tejidos tumorales realizamos nuevamente lo mismo para las 3 líneas celulares que les muestro en forma representativa, tanto las metastásicas como las 2 tumorogénicas. Nuevamente en verde detectamos a lactaderina, y lactaderina es claramente detectable en todos los tumores formados por las líneas celulares en el modelo ortotópico. Por lo tanto, la pregunta que sigue es, ¿cómo es el rol de lactaderina para promover metástasis, invasión o transición epitelio-mesénquima? Entonces aquí toma fuerza otra área de investigación muy potente de nuestro grupo, que son las microvesículas extracelulares, específicamente los exosomas, muy complejos y muy bien descritos como promotores de propiedades tumorogénicas de las células tumorales y excelentes posibles marcadores en el cáncer. Para ello, lo primero que hicimos fue, a partir de sobrenadantes de nuestros cultivos celulares, purificamos exosomas y los evaluamos primero por nanotracking o videoanálisis, ¿cierto? Y observamos acá cómo en este PIC nos da el valor de concentración de partículas por ml y nos da el diámetro de 104 nanómetros en promedio, tanto para la línea tumorogénica como para la línea triple negativa metastásica, que son valores de diámetro esperados para corresponder a un exosoma. Y por microscopía electrónica les puedo mostrar acá cómo la integridad de las partículas es adecuada con el método de purificación que nosotros usamos. Y por Western blot acá evaluamos cómo lactaderina acá es detectada tanto en células como en vesículas de las células metastásicas y de las tumorogénicas para todas las líneas celulares. Como control positivo de exosomas tenemos a Alix, y como control negativo para contaminación de retículo tenemos a calnexina. Por lo tanto, ya sabemos que la lactaderina está presente en exosomas. La pregunta es, ¿qué capacidad puede afectar? Para ello, la primera capacidad que evaluamos fue la capacidad invasiva. Usamos un análisis experimental clásico, como es la invasión en una cámara Boyden, donde las células deben ser capaces de penetrar a la matriz, a la matriz sintética que traen estas cámaras. En azul ustedes pueden ver los núcleos de las células que están dentro de la matriz, y están todas las condiciones que vamos a utilizar como estímulo para la línea celular. La línea celular recipiente es una línea MSF7 que es tumorogénica y es receptor de estrógeno y progesterona positivo. Y acá, como observarán, cuando nosotros utilizamos anticuerpo contra la lactaderina por sí solo o estimulamos a la célula recipiente con exosomas previamente bloqueados con anticuerpo antilactaderina, la cantidad de número de células dentro de la matriz es menor, y aquí en forma gráfica puedo mostrarles en promedio cómo el anticuerpo por sí solo es capaz de disminuir esta propiedad invasiva casi 2 a 3 veces, y cuando bloqueamos el exosoma per se, si bien no tenemos una diferencia tan significativa, tenemos una tendencia clara que hay una pérdida
de la capacidad invasiva con respecto a la célula estimulada con el exosoma secretado por la célula metastásica. Pero eso es in vitro. La pregunta siguiente es, ¿qué pasará in vivo? Por lo tanto, para el modelo in vivo lo que hicimos fue un modelo más agresivo, como es el modelo de carcinomatosis intraperitoneal. Para este modelo las células ahora van directamente dentro de la cavidad peritoneal y usamos los mismos grupos que evaluamos in vitro. Por lo tanto, tenemos animales simplemente que reciben las células, animales que reciben 6 dosis de exosoma de células metastásicas, anticuerpos por sí solos, y exosomas previamente bloqueados con el anticuerpo. Nuestros resultados fueron impresionantes a nivel de la citis maligna formada en los animales. Ustedes, como pueden observar acá en esta gráfica, todos los animales que recibieron exosomas secretados por células metastásicas tienen un gran aumento del número de células en la citis. En cambio, los animales que reciben tanto el anticuerpo por sí solo como el exosoma bloqueado disminuyen esta capacidad. De esa manera, entonces, la lactaderina podría ser un muy buen blanco terapéutico, sin embargo, no sabemos qué pasa a nivel de diagnóstico. Para ello, volvimos al modelo ortotópico, usamos como control positivo animales en lactancia y como control negativo animales jóvenes. Cuando los animales forman tumores nuevamente de entre 100 y 150 milímetros cúbicos en su glándula mamaria, retiramos la sangre del animal y evaluamos en los exosomas plasmáticos los niveles de lactaderina, y ustedes pueden ver acá que animales en lactancia tienen marca positiva, animales jóvenes control negativo no lo detectamos, y en animales que forman tumores en su glándula mamaria, nuevamente detectamos lactaderina. Por lo tanto el resultado indica que la lactaderina sí está presente en tumores plasmáticos, en tumores de animales. Por lo tanto, la pregunta siguiente es ¿qué pasará en pacientes? Para ello tenemos resultados muy preliminares, donde nuevamente tenemos controles negativos sanos, controles positivos lactantes, y acá en Western Blot mostramos cómo podemos detectar lactaderina en pacientes en distintos estadios, cómo podemos mejorar esta detección como una inmunoprecipitación y nuevamente especificidad, ya que al no usar el anticuerpo no hay ninguna detección. De esta manera, como conclusión podemos decir que la lactaderina sí está presente en exosomas plasmáticos de pacientes con cáncer de mama, y que esto podría significar en el futuro un buen biomarcador de tumorogenicidad e inclusive muy buen blanco de terapia adyuvante. No me despido sin antes agradecer al Centro de Medicina Regenerativa y especialmente a mi grupo de investigación, donde está Eduardo, Valentina y Matías, quienes trabajan a la par conmigo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Lorena por tu presentación. Ahora vamos a continuar en la sesión de hoy con Cristian Cantia. Cristian es investigador de la Facultad de Ingeniería y nos va a comentar de un proyecto que desarrolló antes de su paso a la Facultad de Ingeniería en el marco del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Facultad de Gobierno, para el proyecto Lixandria, un mapa para descubrir tu carrera. Adelante, Cristian, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy les voy a presentar un proyecto que nace en mi tesis de doctorado, y tiene por nombre Plataforma para la Toma de Decisiones en Educación Superior, bajo el marco de un proyecto FONDEF. Bueno, la idea de este proyecto es partir respondiendo a la típica pregunta que probablemente todos nosotros nos hicimos en algún momento, ¿cierto? ¿Qué voy a estudiar? La literatura en la sociología de la educación, ¿cierto?, nos dice que en Chile más del 80% de los estudiantes, ¿cierto?, conversan con sus familias y con sus amigos al momento de elegir qué carrera estudiar, y esto para ellos tiene un gran valor. Sin embargo, el 61% de estos mismos estudiantes encuentra que conversar con los orientadores del colegio, por ejemplo, tiene valor cero. ¿Okay? Esto genera un sesgo en la información disponible en la elección de qué carrera estudiar. Esto, ¿cierto?, tiene como consecuencia, es uno de los factores que más impacta en la deserción universitaria. Sin ir más lejos, ¿cierto?, en la OSD, el 31% de los estudiantes que se enrolan en el sistema de educación superior no se gradúan. Y en Chile la historia es similar. Alrededor del 28% de los estudiantes de educación superior no terminan sus carreras. Esto se traduce a una pérdida del 30% del gasto público en educación superior.
Y todos estos números juntos, ¿cierto?, se traducen a un costo de oportunidad de 2.600 millones de dólares para el país. Nosotros, ¿cierto?, para cuantificar, ¿cierto?, la cantidad de información, ¿cierto?, que las personas tienen al momento de tomar esta decisión y al cuantificar sus preferencias, vamos a utilizar, ¿cierto?, toda la información capturada en las preferencias individuales de los individuos, ¿cierto?, al momento de tomar la decisión. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Cuando vemos una película el fin de semana, ¿cierto?, tenemos un montón de consideraciones en la cabeza al momento de decidir qué película escoger, ¿cierto? Desde nuestros actores favoritos, nuestros géneros favoritos, ¿cierto? Entre muchas otras cosas. Y eso se traduce, ¿cierto?, finalmente a la decisión de qué película mirar. ¿Ok? Toda esta información que está capturada en las cabezas de las personas, ¿cierto?, se traduce finalmente a esta decisión. De hecho, si uno quisiera recomendar una película, muchas plataformas de streaming, ¿cierto?, lo que hacen es usar estas preferencias para recomendarte una película. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos personas, ¿cierto?, ficticias, Amy y Tim, que les gustan ciertas películas, ¿cierto? En particular, tanto a Amy como a Tim les gusta El Club de la Pelea y Trainspotting, ¿cierto? Y a Tim, además, le gusta El Quinto Elemento. Entonces podemos, ¿cierto?, entender este sistema, ¿cierto?, estos dos conjuntos de cosas, uno son personas, el otro son películas, como una red, como un mapa, ¿cierto?, conectado de películas en este caso. ¿Ok? Entonces, si proyectamos estas relaciones, ¿cierto?, en la dimensión de las películas, tenemos, ¿cierto?, que dos películas van a estar conectadas en función de cómo una misma persona las vio, ¿sí?, en un tiempo anterior, por supuesto. Lo que encontramos acá, ¿cierto?, es que hay una relación más fuerte entre el Club de la Pelea y Trainspotting, ¿cierto?, porque estas dos personas previamente vieron ambas películas en conjunto. ¿Okay? Esto nos sirve, por ejemplo, para cuando llega una nueva persona, llega Carol al sistema, ¿cierto? Y a Carol vio y le gustó, ¿cierto?, Trainspotting. La pregunta ahora es, ¿qué otra película podemos recomendar en el futuro? ¿Cierto? Dado que la relación más fuerte que hay entre estas películas, ¿cierto?, para quien vio Trainspotting, ¿cierto?, la relación más fuerte que hay es El Club de la Pelea, la recomendación más natural, ¿cierto?, para Carol es que vea Trainspotting, ¿cierto?, en el futuro. ¿Ok? Esta misma intuición la llevamos al sistema de educación superior, ¿ok?, donde en el fondo vamos a tener toda la información de las postulaciones de las personas al sistema de educación superior entre 2004 y el 2020. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es generar un mapa de carreras ahora, en lugar de un mapa de películas, generamos un mapa de carreras, donde vamos a conectar todas las carreras que fueron copostuladas por una misma persona. Es decir, si es que una persona postula a medicina y farmacia, ¿cierto?, estas dos carreras van a tener un link. ¿Ok? Luego de eso, ¿cierto?, luego de una serie de procesos estadísticos, ¿cierto?, nos quedamos con un mapa relacional de carreras, ¿cierto?, que lo que nos dice, lo que nos informa, ¿cierto?, es la similitud que hay entre las distintas carreras del sistema de educación superior en función de las postulaciones de las personas, ¿cierto?, donde cada una de estas postulaciones, ¿cierto?, captura la información que tenían estas personas al momento de tomar esa decisión. ¿Ok? Y en el agregado, ¿cierto?, en el agregado de estas más de 7 millones de preferencias, ¿cierto?, que vienen más de 1.6 millones de postulantes, ¿cierto?, generamos, ¿cierto?, una herramienta que captura toda esta información, ¿cierto?, y genera inteligencia colectiva. ¿Ok? Bueno, pero ahora, ¿qué nos dice todo este mapa? O sea, ¿qué cosas podemos sacar como conclusiones de este mapa, ¿cierto? ¿Tiene alguna incidencia, por ejemplo, en la probabilidad, ¿cierto?, de retención? Bueno, lo que encontramos acá es que la gente que postula a carreras que están cercanas en este mapa, vale decir carreras que son similares dadas las preferencias de las personas, tienden a tener una probabilidad de retención en la universidad después del primer año cercana al 80%. ¿Ok? Y personas que postulan a carreras que están lejos en este mapa, ¿cierto?, tienden a tener una probabilidad de retención en las carreras después del primer año cercana al 47%. ¿Ok? Esto nos habla de alrededor de una diferencia del 30% en la probabilidad de continuar en la misma carrera después del primer año. ¿Ok? También vale la pena mencionar
que estas diferencias, ¿cierto? Usamos, o sea, para cuantificar estas diferencias usamos un modelo en el cual tenemos un montón de variables, ¿cierto? De control, ¿cierto? Como por ejemplo los puntajes que están graficados acá explícitamente, los puntajes, ¿cierto? En la prueba de selección universitaria. Y también variables como la comuna de residencia de la persona, la comuna donde está la universidad en la cual postuló la persona, la carrera en la cual postuló, la educación de los padres, el ingreso familiar, entre muchas otras variables. ¿Ok? Lo que nos dice esto, ¿cierto? En conjunto, al final del día, es que preparar una buena prueba no es suficiente para tener éxito en educación superior. También las personas necesitan maximizar la cantidad de información que tienen al momento de tomar una decisión, ¿cierto? Y esta información la podemos, ¿cierto? Como vimos en el ejemplo anterior, la podemos, ¿cierto? Capturar con este mapa. Ahora la pregunta es, bueno, pero ¿cómo podemos sacar este mapa de la academia, ¿cierto? ¿Cómo podemos llevarlo a las personas, ¿cierto? Y que puedan usarlo como una fuente de información útil al momento de tomar la decisión de qué cosa estudiar? Lo que hicimos para este fin, ¿cierto? Fue crear una plataforma, la cual tiene por nombre Lixandria, un mapa para descubrir tu carrera, ¿cierto? Y funciona de la siguiente manera. Tú puedes ingresar a esta plataforma y elegir, ¿cierto? Una carreras semillas, ¿cierto? Son carreras que tú conoces, carreras que tienes alguna información que existe, o carreras de áreas, ¿cierto?, que te pueden gustar. Puedes aplicar ciertos filtros, como filtros geográficos, de gratuidad, etc. Y el sistema lo que hace ahora es usar este mapa interconectado de carreras, ¿cierto?, para recomendarte carreras que están relacionadas, ¿cierto? Acá tú puedes explorar las distintas recomendaciones, y cada una de estas carreras tiene distintas variables, ¿cierto?, que son de importancia también para tomar una decisión, ¿cierto?, mejor. Por ejemplo, cosas como los aranceles, los salarios futuros, la cantidad de egresos que tiene la carrera, el puntaje de corte, etc. También la plataforma te permite explorar distintas instituciones de educación superior, ¿sí? Y puedes tener variables, ¿cierto?, que tienen que ver con el campo laboral, con la matrícula, ¿cierto? Comparación, ¿cierto?, entre distintas carreras para una misma universidad, la cantidad de titulados, por ejemplo, por carrera, etc. La plataforma, además, ¿cierto?, de contener toda la información de todas las carreras que están en el sistema, ¿cierto?, y todas las instituciones también que están en el sistema único de admisión en Chile, también te permite hacer comparaciones, por ejemplo, entre instituciones, donde en el fondo tú puedes, ¿cierto?, tener lado a lado dos instituciones distintas y ver cómo estas instituciones varían, por ejemplo, en las carreras que están dictando, cómo varía, ¿cierto?, en la cantidad, ¿cierto?, de matriculados, ¿cierto?, en la cantidad de en la representación de género, ¿cierto?, de cada carrera, entre varias otras variables. Eso, finalmente, invitarlos, ¿cierto?, a que entren a esta plataforma. Esta plataforma la vamos a lanzar a finales de este mes, y va a estar disponible, ¿cierto?, bajo libre acceso, ¿cierto?, para todos quienes quieran explorar el sistema de educación superior desde esta perspectiva más relacional. Y, por supuesto, ¿cierto?, para los nuevos postulantes puedan tener una fuente de información más completa, ¿cierto?, que les permita tomar una mejor decisión de qué carrera estudiar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y te pido que por favor que nos esperes, porque ahora le voy a dar el paso a Francisco Zamorano, que es investigador del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, que nos va a presentar los resultados de su proyecto que hemos denominado Imaginología de Cerebro, o él también tiene un nombre mucho más atractivo que les va a compartir. Adelante, Francisco, por favor. Hola, muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar acá de verlos. Voy a tratar de hacer una bonita presentación. Bueno, como recién mencionaste, esta presentación, y realmente este es el nombre original de la patente, ¿cierto? Es un método para procesar imágenes cerebrales. ¿Ya? Bueno, ahí, para los que no me conozcan, ¿cierto?, queda esa información, ¿ya? Pero quisiera partir esta presentación con una pregunta, ¿ya?
no espero respuesta, así que voy a seguir. Pero sin duda lo que vemos, ¿ya? Y esto es en la típica imagen de la Gestalt de esta corriente, ¿cierto? De los años 70, alemana, que, de estímulos biestables, ¿cierto? De figuras que no se pueden definir bien, ¿cierto? Porque alguien podría decir que hay una copa o un candelabro, ¿cierto? O alguien podría decir que hay dos caras, ¿ya? Los dos tienen razón. Pero si lo pensamos un poco, o sea, esta subjetividad, ¿ya? Esta subjetividad de las imágenes, si está presente en una imagen tan sencilla, ¿qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a imágenes de este tipo? ¿Sí? Imágenes médicas donde a través de los años de experiencia y de muchos estudios, ¿cierto? Médicos especialistas, en este caso neuroradiólogos, son capaces de distinguir, ¿ya? Con un cierto grado de éxito, no 100%, algunas características que permiten identificar algunos trastornos, ¿ya? Este es un caso de progresivo de Alzheimer. Pero durante las etapas tempranas, uno perfectamente podría ver que según esta clasificación, ¿no? Que clasifica de 0 hasta hasta 10, digamos, esta columna, ¿cierto? Lo que es la primera aparición, ¿ya? De este trastorno es sin duda muy similar a un cerebro sano, ¿ya? Y se necesita alguien muy, muy entrenado para que pueda diferenciarlo. Ahora, habiendo dicho eso, quiero pasar al tema del estudio de tomografía por emisión de positrones, ¿ya? Le voy a hablar un poco de las técnicas que se utilizan dentro de lo que es el diagnóstico y todo lo que es la planificación prequirúrgica cerebral, digamos. Y bueno, esta es una técnica que, para los que no sepan, incluye radioactividad, ¿cierto? Dada por el tomógrafo y dado por el medio de contraste que es radioactivo, ¿ya? Generalmente se ocupa una molécula de glucosa marcada con flúor. Este flúor es radioactivo. Entonces, este es bien controversial porque significa, ¿ya? Esto podría considerarse iatrogénico desde el punto de vista médico, es decir, que le estaría causando un posible efecto nocivo al paciente que se le está realizando el examen, sobre todo si son niños, cuando están los procesos meióticos y mitóticos, ¿cierto? El DNA está desenvuelto y es mucho más lábil, es mucho más propenso a sufrir noxas por distintos factores, como por ejemplo los que se producen acá, que son los rayos gamma. No voy a entrar en profundidad de eso, pero lo que sí les quiero mostrar, y que es muy importante también para la presentación, es de este estudio, ya que es un estudio del año 87. Ahora no se podría hacer este estudio por regulaciones éticas, pero lo importante que muestra es cómo varía el metabolismo cerebral de las distintas partes de la corteza, de las distintas regiones corticales, ¿sí? A lo largo del desarrollo. Y podemos ver que entre los 0 y 2 años podemos encontrar un clúster, ¿cierto? Y a los 4 años hay otro comportamiento. Después, entre los 6 y los 10 tenemos otro comportamiento. Entre los 12 y los 16 también otro, y de adultos otro. Entonces, esto es súper importante porque en este momento, como les voy a mostrar más adelante, la detección de las lesiones con este tipo de estudios es básicamente al criterio y al ojo experto, ¿cierto?, del radiólogo que lo está haciendo. Pero, ¿por qué hay que hacer este tipo de estudios? Digamos, ¿por qué es necesario meterle radioactividad, ¿cierto?, en el torrente venoso a un niño? Bueno, por esta razón, por una enfermedad llamada epilepsia principalmente, cuál es un trastorno, de una forma muy general, podemos decir que es un trastorno eléctrico del cerebro, ¿cierto?, cuya prevalencia alcanza al 1% de la población. Aquí en Chile las cifras son similares, también es alrededor del 1% de la población. Y de ese 1%, el 30% sufre un tipo de epilepsia que es epilepsia refractaria. Es decir, que las crisis
no se controlan de forma adecuada con el uso de al menos 2 fármacos anticonvulsivantes. Personalmente me ha tocado ver gente que toma 5 fármacos anticonvulsivantes que prácticamente no tienen un grado, o sea, tienen un compromiso de conciencia muy alto, son absolutamente, digamos, dependientes, ¿ya? O sea, es una persona que está prácticamente en coma y aún así sigue teniendo estos ataques epilépticos, ¿ya? Y la única forma que conocemos hasta el momento para solucionar o en el fondo paliar un poco estos eventos es la cirugía y remover parte del cerebro, ¿cierto? Que es la que está causando este cortocircuito, por así llamarlo, ¿ya? De la actividad cerebral. Entonces, una cirugía implica, y generalmente las epilepsias, es decir, ocurren en el lóbulo temporal, ¿ya? Y en la región medial del lóbulo temporal, como aquí le estoy mostrando un cerebro desde la parte de abajo, y esta es una región típica donde se generan las epilepsias. Entonces también es una zona de difícil acceso, ¿ya? Lo que hace aún más complicada la cirugía, cuando no tenemos información precisa, ¿cierto?, de lo que vamos a encontrar. Entonces, tratando de avanzar, innovar un poco, incorporar nuevas técnicas de análisis en estos casos, fue que nos dimos cuenta que existía, me va a permitir leer, ¿cierto?, la necesidad de mejorar el diagnóstico médico de los trastornos neurológicos y la necesidad de una cuantificación objetiva e imparcial del metabolismo cerebral, ¿no? Esto es una corriente que está muy en boga de la RCNA hacia abajo. La idea es ponerle números a las imágenes, ¿ya? Para que no sean subjetivas, ¿ya? Sea objetivo. Y para esto se tiene que utilizar una base de datos de imágenes cerebrales del tipo PET. Y como les mencioné en un principio, esto no podemos comparar el cerebro de un niño con el cerebro de un adulto, ¿cierto? Pues ya vimos que habían diferencias en las distintas regiones del cerebro y a lo largo del desarrollo. Entonces hay que construir bases de datos específicas por edad para utilizarlas como controles sanos, ¿no? Entonces, esto es un breve esquema, ¿cierto? Cómo se encuentra el foco epileptogénico. Esto en la actualidad, ¿cierto? Primero se realiza un electroencefalograma de superficie para estudiar la lateralidad principalmente de la lesión, una resonancia magnética funcional para identificar las estructuras cerebrales o si hay algún daño, ¿cierto?, que esté generando estos focos epilépticos. Y finalmente, ya lo último que se hace antes de la operación es el examen del PET, de la tomografía por emisión de positrones, que esto le contaba que implica, que permite medir el metabolismo cerebral de muy buena forma, pero lamentablemente implica un costo de seguridad muy alto. Y es aquí donde aparece nuestra propuesta. Les presento a Zoltar, ¿cierto?, el cual es un método cuantitativo para determinar el metabolismo cerebral, ¿cierto? Un método cuantitativo para determinar el metabolismo cerebral, y a la vez es una herramienta que permite crear una base de datos de metabolismo cerebral sano, con el objetivo, ¿cierto?, de mejorar la precisión del foco epileptogénico. Estas son las dos imágenes tipo, ¿cierto? Esta es una imagen, en este lado, ¿cierto?, de la pantalla pueden ver una imagen de resonancia. Esto es una lesión, ¿cierto?, en el cual básicamente es una lesión del desarrollo, donde se genera sustancia gris, donde está la sustancia blanca. Y lamentablemente para este paciente, algunos de estos islotes, ¿cierto?, esta heterotopía que se llama, ¿no?, generaba foco epileptogénico. Entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer? ¿Cierto? Bueno, realizamos un estudio PET. Y de esta forma, este es el estado actual, ¿cierto? El estado actual nos muestra que existe una disminución de la señal en esta área, ¿ya? Y un aumento de señal. Y con esto los médicos tienen que, basado en esta imagen, ¿cierto?, hacer inferencias sobre esta imagen, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles de forma diagramática, ¿cierto? Imaginemos que este es un cerebro, ¿ya?, de un paciente, el cual nosotros ya lo
lo transformamos, ¿cierto?, a un espacio común. Este es el cerebro que va a tener la lesión. La idea es que por cada paciente que ingresa, ¿ya?, por cada paciente que ingresa, que se hace un PET o que se ha hecho un PET en su vida, ¿ya? De hecho, este es un estudio que estamos realizando, estamos terminando, digamos, lo que es el proceso de validación, utilizando datos de pacientes de hace años, ¿ya? Un estudio retrospectivo, no intervencional, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro, y a partir del cerebro, ¿cierto? Nosotros ya sabemos a partir del EEG que se hizo al comienzo, sabemos que el cerebro, permiso, voy a tomar aquí, voy a tomar, este es mi propio cerebro, este cerebro tenemos un lado que está sano y un lado que tiene una lesión. Lo que hace Zoltar básicamente es reconstruir el cerebro, tomando el hemicerebro sano y transformándolo espacialmente para llevarlo a un cerebro simétrico con un metabolismo sano. Y así es como por cada paciente nosotros podemos generar, ¿cierto?, un cerebro virtualmente sano, el cual va a alimentar a una base de datos, ¿ya? Este es un método que involucra varias partes bueno, varios factores de lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? Pero bueno, entonces, por ejemplo, acá, en el caso que tuviéramos una lesión en el lóbulo temporal, vamos a ver que el tener una distribución, ¿ya?, para cada uno, imagínense estos triangulitos, ¿ya?, estos pequeños triángulos que se ven son las unidades mínimas de espacio en las imágenes médicas son cubos, ¿ya?, pero cubos de 1 milímetro por 1 milímetro. Nosotros vamos a tener esa definición, ¿ya?, para identificar la lesión. Entonces, una vez que generamos los cerebros, ¿ya?, virtualmente sanos, nosotros podemos estudiar solamente y comparar el metabolismo de esa región, y aquí les muestro una distribución normal, ¿cierto?, para edades entre 6 y 8 años, ¿ya?, que es fundamental. Entonces vamos a hacer el estudio de esa región solamente para todos los cerebros que tenemos virtualmente sanos. Y de esa forma vamos a determinar, ¿cierto?, si vamos a poder identificar si es que esta lesión, ¿cierto?, se encuentra, digamos, dentro de lo que es la distribución normal, o se encuentra bajo o sobre, ¿cierto?, los valores esperados para el metabolismo de esa área. Entonces, para ir cerrando, ¿cierto?, ¿qué problema está resolviendo? Desde el punto de vista del paciente, una determinación muy precisa del foco epileptogénico, cirugías mucho más dirigidas, con menos efectos colaterales y menor duración, lo cual también es muy importante para el outcome, ¿cierto?, de la cirugía. Y desde el punto de vista de la población, uno puede crear una base de datos del metabolismo cerebral, como les mencionaba que era el objetivo, para diferentes grupos etarios, haciéndolo bastante más específico, y que eventualmente esta base de datos puede ayudar, ¿no?, ¿sí?, puede ayudar a diagnósticos para enfermedades que también se evalúan a través del metabolismo cerebral. Entonces, decir que Zoltar, ¿cierto?, se define como una metodología de inteligencia artificial, la cual va aprendiendo, ¿cierto?, en lo que se llama modelo experto, ¿ya?, que requiere la intervención de un agente altamente entrenado, en este caso un neuroradiólogo, pero va a permitir identificar las lesiones cerebrales a través de cuantificación, ¿ya?, como les mencionaba, a través de la base de datos de cerebros virtualmente sanos. Así que el médico que reciba esta información va a poder tomar decisiones objetivas, no subjetivas, objetivas, respecto a la intervención quirúrgica. ¿Sí? Así que, bueno, eso es la presentación. Muchas gracias a Rodrigo, a todo el equipo de Icono que nos ha apoyado desde el comienzo de esto, ¿ya?, cuando recién empezamos a hablar de la idea de generar esto, se acercaron, ¿cierto?, y nos han apoyado desde el principio y hemos aprendido un montón, así que se valora mucho
la buena voluntad y la experiencia también que hemos ganado. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, por la presentación y como les decía, ahora vamos a entrar al panel de preguntas, así que te pido si puedes dejar de compartir la presentación para que nos veamos. Bueno, dentro de este panel, como les decía, voy a partir contigo, Cristian, por favor, para que nos comente, y recordando aquí a nuestros espectadores que estamos en la sesión Expo Impacto 2021 sobre transferencia, desarrollo, innovación, impacto precisamente, que es lo que estamos buscando generar con los resultados de estos proyectos de investigación en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Y en ese sentido, Cristian, quisiera que me comentaras, por favor, cuál es el impacto que tú esperas generar como resultado del proyecto en primer lugar. Bueno, como mencionamos, o sea, como mencioné en la presentación, ¿cierto? Una de las causas, ¿cierto?, que tiene la deserción universitaria o los cambios de carrera, etcétera, es el enfrentamiento entre la expectativa que tienen los estudiantes, ¿cierto?, sobre lo que es una carrera con la realidad cuando ellos se matriculan como lo que es esa carrera en realidad, ¿cierto? O sea, este choque genera, es una de las causas transversales, ¿cierto?, de la deserción. Entonces, lo que buscamos nosotros, ¿cierto?, es por un lado proveer mayor información para reducir, ¿cierto?, la probabilidad de que se enfrenten estas dos cosas y este enfrentamiento sea un quiebre, ¿cierto?, de las expectativas, ¿cierto? Entonces, buscamos generar impacto por ahí, o sea, proveer una herramienta, ¿cierto?, amigable para los estudiantes, ¿cierto?, para los postulantes, que les permita aprender mejor el sistema de educación superior, a navegarlo de mejor forma, y que de esa manera, ¿cierto?, puedan tomar una decisión mucho más informada de qué estudiar, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto?, bueno, de las ideas que tenemos con este proyecto, ¿cierto?, es asociarlo, ¿cierto?, y introducirlo en los colegios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una de las cosas que mencioné también es que alrededor del 60% de los estudiantes encuentra que conversar con los orientadores de los colegios al día de hoy, ¿cierto?, tiene muy poco valor. Entonces, nosotros creemos que esta herramienta va a ayudar a empoderar la función del orientador, ¿cierto?, al tener toda esta información, ¿cierto?, que viene, ¿cierto?, y está distribuida en todos los postulantes históricos, y nosotros la podemos capturar, ¿cierto?, en esta plataforma, y así generar inteligencia colectiva, lo cual le va a permitir a los orientadores del colegio, por ejemplo, a guiar a sus estudiantes, ¿cierto?, en el tiempo, ¿cierto?, con todo un acompañamiento de una mejor forma, para que puedan tomar, de nuevo, ¿cierto?, una mejor y una decisión más óptima, ¿cierto?, sobre qué carrera escoger. Súper, súper. Y te enfocaste obviamente en el usuario final que se va a ver beneficiado, pero dentro del desarrollo del proyecto también ustedes identificaron que no existe solo ese beneficiado directo que es este usuario final, sino que hay quizás otro tipo de beneficiario más institucional a quien efectivamente nosotros podamos proponerle la comercialización o algún grado de explotación y aprovechamiento de esta herramienta, y sobre todo de la data que se va a ir conformando en términos de poder tomar decisiones o orientar algún tipo de decisiones. Si nos puedes comentar un poquito de esas otras aplicaciones en las que se ha estado conversando entre el equipo detrás del proyecto y el equipo de la dirección de transferencia. Exactamente. La plataforma, ¿cierto?, tiene como fin, ¿cierto?, proveer información, ¿cierto?, y servir para el proceso de toma de decisiones tanto a los postulantes futuros, ¿cierto?, que es nuestro foco principal, pero también a las instituciones de educación superior, también al gobierno central, y también, ¿cierto?, a investigadores del área. O sea, la plataforma contempla secciones, ¿cierto?, donde vamos a ir publicando, por ejemplo, todo lo que distintos hallazgos que vamos encontrando, ¿cierto?, en un nivel de investigación, también, ¿cierto?, distintos insights, ¿cierto?, que pueden servir para la toma de decisiones, ¿cierto?, del gobierno central. También recordar que este proyecto es en conjunto con el Ministerio de Educación y con una ONG, ¿cierto?, llamada Acción Educar, donde en el fondo también hemos estado en conversaciones con ellos, ¿cierto?, donde
la idea, ¿cierto?, es que esto sea un win-win, ¿cierto?, hacia ambas partes. Y finalmente, claro, como tú mencionabas, tenemos una componente, ¿cierto?, cuya finalidad es proveer de información a las instituciones, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, nosotros podemos detectar competidores estratégicos, ¿cierto?, para distintas carreras en cada una de las universidades. Por ejemplo, si tú quieres potenciar tu carrera de, no sé, digamos, sociología, ¿cierto? Lo que nosotros podemos decirte, ¿cierto?, es que las personas que estás postulando a tu carrera en tu universidad, ¿cierto?, también ven como carreras similares, ¿cierto?, estas otras, ¿cierto?, de otras universidades o de la tuya misma, ¿cierto? Entonces, eso te permite primero a identificar ciertos competidores. También nosotros podemos posicionar en el mapa extendido ahora, ¿sí?, carrera, ¿cierto? Con el mismo ejemplo de sociología, por ejemplo, si uno... hay ciertas universidades cuyo foco en la carrera de sociología es más matemático. Por lo tanto, esta carrera está más cercano a un clúster, ¿cierto?, relacionado con la matemática. Y hay otras instituciones cuyo foco es más humanista, por lo tanto, la posición de estas dos carreras, ¿cierto?, que a priori son las mismas, para distintas instituciones también puede diferir un poco. También podemos cuantificar eso, ¿cierto?, por lo cual eso tiene el potencial de servir, ¿cierto?, como un perfilamiento, ¿cierto?, de potenciales estudiantes, ¿cierto?, a futuro, etc. Perfecto, y precisamente una de las gracias de este proyecto es que es casi paradigmático en términos de que dependiendo la orientación o por decirlo de otra forma, el modelo de negocio que lo sustente, nos permite abrir muchos campos de aplicación y muchas oportunidades de maximizar el impacto que se persigue con este desarrollo. Muchas gracias, Cristian. Y ahora contigo, Francisco. Quisiera que comentes un poco cómo fue que surgió la idea del proyecto, pero efectivamente cómo fue el proceso no solo de ideación, sino más bien de apuntar hacia la solución que estamos protegiendo y que está protegida. Esto es una patente, un proyecto que cuenta con una patente concedida en nuestro país. Estamos en el proceso de internacionalización. Presentamos en Estados Unidos vía PCT y en Europa esta misma solicitud de patente para proteger esos mercados, precisamente en la perspectiva de la transferencia tecnológica y la estrategia que estamos impulsando detrás. Pero quisiera que nos puedas comentar cómo fue que en ti, como investigador, que no eres médico, sí, te ha tocado profesionalmente trabajar hace mucho tiempo con equipos médicos altamente especializados, fue que surgió esta idea frente a un problema tan acuciante como el de estas enfermedades cerebrales. Claro. Sin duda, a ver, si tuviera que pensar cuáles fueron los factores principales de esto, es la formación previa, sin duda, que tuve en otro tipo de análisis, de electroencefalografía, ¿cierto? Que tenía una visión un poco distinta a la que veían, a la que tenían los médicos del equipo en que trabajaba. Yo creo que eso pasa cuando justamente, como dices tú, hay equipos que son muy especializados, tiende el foco a hacerse cada vez más angosto. Entonces, de repente, uno tiene que alejarse, ¿cierto?, para mirar el bosque. Y desde ese punto de vista, yo creo que es una cualidad, ¿cierto?, que trato de inculcar, ¿cierto?, en mis alumnos, ¿cierto?, de que cuando estás en un punto y no ves nada, ¿sí?, tienes que cambiarte de punto de vista, ¿sí? Exacto. Esa frase no es mía, es de Giorgio Moroder, ¿sí? Bueno. Pero sin duda es algo que es muy cierto. Y al tener herramientas que son fundamentales y que espero que sean incluidas dentro del currículum, ¿ya? Desde el currículum escolar, ¿ya? Que se le entreguen herramientas como la programación, ¿ya? Entender el lenguaje, ¿ya? Esto es súper importante, el tener la capacidad de pensar algo y poder realizarlo. En este caso era algo bastante simple, es una deformación espacial, ¿ya? Hubo un proceso de aprendizaje, sin duda,
pero creo que, mira, van a ser 5 años que se va a cumplir ahora, desde nuestra primera reunión, y te puedo decir que tenemos un producto acabado, ¿sí? Un producto muy preciso y que no existe, digamos, algo así similar. Hay cosas que se están haciendo con inteligencia artificial, pero no en esta área, y básicamente, como expliqué en la presentación, esto también es un método de inteligencia artificial, el cual, mira, por ser que sea un método experto, ¿ya? En el fondo viene a reemplazar de cierta forma las habilidades de los médicos y les hace más fácil el trabajo, pero no genera este pánico, este terror, ¿cierto?, de que la inteligencia artificial en el futuro va a reemplazar a las profesiones, ¿cierto?, porque va a poder generar argumentos, va a poder hacer cálculos, cosa que ahora lo hace gente muy especializada. Y si tú piensas, otra cosa que también me interesa mucho, porque esto va por el lado social también, la idea de esto es acercarlo a la gente que no tiene los recursos para hacerse un tratamiento ni operación de epilepsia. Creo que es muy importante, ¿cierto?, generar estas instancias de tecnología económica que esté al alcance de todos, ¿sí? Esa es uno de los Fantástico. pilares fundamentales, ¿sí? Fantástico. Y efectivamente, para concluir y cerrar un poco la idea, ¿cuán relevante fue para ti trabajar inserto en un equipo multidisciplinario? Porque hay distintas visiones, distintas formas de enfrentar un problema para tratar de buscar una solución, que es como la definición clásica de investigación aplicada. Si nos puedes contar un poco el efecto de la interdisciplina en el proyecto. Claro. Sin duda fue toda una experiencia al principio que mm, uno se siente, ¿cierto?, como un pollo en corral ajeno, ¿cierto?, porque ve los grandes próceres, ¿cierto?, que dan su opinión y que dan argumentos y todo, pero de a poco te vas dando cuenta de que, escucha, tú viste algo que los demás no vieron, entonces ya levantáis la mano y así a poco empiezas a interactuar, te acercas, conversas. La idea es siempre aprender. Tuve la suerte de que el grupo de epilepsia de la clínica alemana, ¿cierto?, es un grupo bien multidisciplinario, y aparte son muy buenas personas. Eso ayuda sin duda a la dinámica. Uno se Así es. siente, desde un principio, te sientes cómodo, ¿cierto? Y básicamente ellos mismos me decían, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más nos puedes mostrar? Y, otra cosa, y me llevaban, ¿cierto? Me estaban cada vez llevando más al límite, más al límite, más al límite, hasta que ya me separé un rato y volví y les dije, ok, mira, esta es la idea. Y ahí comenzamos a trabajar más fuerte. ¿Sí? Ello nos hace redundar en la relevancia que tiene el desarrollo de proyectos con una componente muy relevante de vinculación con la industria o vinculación con las personas que en definitiva van a tener que aplicar tu tecnología y aplicar la solución que tú estás buscando para los problemas. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación y por las preguntas. Y ahora le voy a hacer un par de preguntas más a Lorena, que nos hizo ya una interesante presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación y aquí estamos para cuando nos necesiten. ¿Ah? Bueno, Lorena, siguiendo la línea de lo que le hemos estado preguntando a Cristian y a Francisco, quisiera también ahondar contigo en ese aspecto, en el sentido de cómo surgió en ti la idea para el proyecto este que presentaste y cuánta conexión ves tú con los usuarios finales y con eventuales clientes intermedios. ¿Cuál es el impacto dentro de ese contexto? ¿Cuál es el impacto que te gustaría generar a ti? A ver, para contestar un poco, sí. Los pacientes, digamos. Ya, para contestar tu pregunta, tengo que contar un poco
que hace mucho tiempo, desde hace como unos 5 o 6 años atrás, yo voy a la región de la Concagua, a la municipalidad o al centro cultural y doy charlas a mujeres que tienen lupus. Y surgió la inquietud de que muchas de las mujeres que tienen lupus en algún momento, desde que avanza su enfermedad, tienen cáncer de mama. Entonces ellas en ese momento me preguntaban sobre cáncer de mama y mi abordaje científico era melanoma y comunicación celular. Entonces empecé a ver una necesidad de poder de mujeres que viven en un miedo permanente cuando uno les dice cáncer de mama. Claro. Ahora, este miedo no está cuando recién se detecta el tumor, el miedo está cuando vienen las terapias, se acaba el cáncer y caen las mujeres en general en una nebulosa de preguntarse en forma diaria si es que el cáncer va a volver o no. Después que vienen las quimios, las radios, las mastectomías, entonces, ¿vuelve o no vuelve el cáncer? ¿Cómo veo si va a volver o no? Y aquí lo que pasaba, Rodrigo, y para todos quienes nos escuchan, es que muchas mujeres me comentaban y me decían que la mastectomía, que es la cirugía donde hacen esta, como que sacan parcialmente la mama, o total, o incluso en algunos casos sacan las 2 glándulas mamarias, el tejido se vuelve fibroso. Y se les endurece la mama antes de la reconstrucción, y los controles son imagenológicos, entonces si el tejido es fibroso y viene creciendo otro tumor pequeño entre medio, no lo ven. Las imágenes no lo van a mostrar porque el tejido es muy, muy denso. Entonces, hablando y hablando y hablando, se nos ocurrió la idea de por qué no buscar algo en sangre, pensando en la experticia que teníamos en melanoma, que en melanoma veíamos vesículas, que son estos que yo les llamo pokebola o saquitos celulares. ¿Por qué no ver en sangre estos saquitos celulares y ver algún contenido que nos pudiese como soplar o nos pudiese avisar que algo raro estaba pasando, aunque la imagen no mostrara nada entre medio de esta cicatriz de la mama? Y ahí llevamos como 4 o 5 años leyendo y abordando a la lactaderina, que mira, es muy interesante esto, porque justo ahora salió un premio en cáncer de mama, y ellos, su blanco molecular para una vacuna contra el cáncer de mama es la alfa-lactoalbúmina. Y la lactaderina y la alfa-lactoalbúmina aparecen las dos cuando las mujeres están en lactancia, desaparecen de la mama cuando la mama está normal, y vuelven a aparecer cuando hay algún tumor en la mama. Entonces, la idea es, si vuelve un tumor, yo no lo veo por imagen, pero igual esta lactaderina puede salir en estos saquitos y estar dando vuelta en la sangre, yo podría monitorear un montón de mujeres, no solo por imagen, sino que por sangre, ver en sus saquitos celulares circulantes si está o no la lactaderina, y si está presente yo podría dar como una señal de alerta al equipo clínico, una sugerencia clínica, y decir, esta persona le está dando positivo, por lo tanto, hagamos un examen imaginológico no simple, sino que vayamos más al fondo porque en algún lugar hay algún crecimiento que es tumoral. ¿Qué significa esto? Significa mayor tiempo de ventana terapéutica para las mujeres. Significa más posibilidades de encontrar una metástasis más pequeña que en grande y en todos los órganos. Significa más posibilidades de sobrevida cuando la detección es tardía en las mujeres con cáncer de mama. Económicamente, ¿qué significaría? En Chile, el 37% del financiamiento en cáncer se lo lleva el cáncer de mama. Si nosotros pudiésemos anticiparnos a la metástasis, nosotros estaríamos reduciendo ese 37% en lo que fuese, sería de alto impacto, porque podríamos, como país, como sistema de salud, podríamos redestinar esos financiamientos a otras enfermedades que no tienen cobertura. Y estaríamos con toda esta mejora como en las mujeres, en las pacientes, una mejora en salud, y entonces tendríamos ¿qué apuntamos? Un protocolo de diagnóstico clínico para hacer una sugerencia clínica y ganar tiempo para las mujeres. Y de ahí se abren muchas puertas. Y eso en definitiva redundaría en mejorar las expectativas de sobrevida en las pacientes. Ok. Y además, además, no solo la sobrevida, yo he hablado con hartas mujeres, entonces me decían, si yo me fuera al control imagenológico y me metan de nuevo en la ecografía, pero además sé que me sacan una muestra de sangre,
me sentiría como tranquila, porque yo lo he visto con los hombres en el cáncer de próstata con el antígeno prostático. Entonces Claro. yo he visto, por ejemplo, como mi tío, como algún pariente, se ve los niveles de antígeno prostático, y aunque no se ve nada en la imagen, pero hay un índice elevado de índice prostático, van a un control mucho más detallado, van a un examen mejor, y entonces también hay una detención del avance de este cáncer de próstata no deseado. Entonces, como que es una comparación como de cánceres tipo ginecológico masculino versus ginecológico femenino, por decirlo de alguna manera, donde no tenemos antígeno prostático femenino, por Claro, decirlo así. claro. Esa es la apuesta. Y en términos del potencial que ves tú de que la industria farmacéutica muestre su interés o esté interesada en obtener una licencia, pensando que, bueno, todavía nos falta todavía el proceso de protección por derechos de patentes, estamos trabajando Sí. en eso hace ya un tiempo, junto contigo y el equipo de la Dirección de Transferencia Tecnológica, y también en colaboración con Iván Alfaro del ISIM. Pero en ese sentido, ¿tú cómo ves el potencial de adopción por parte de la industria? Mira, yo primero veo un primer paso, que es este del financiamiento y del proyecto que nos acabamos de adjudicar Fondef, y que es validar a esta molécula presente en estos saquitos celulares como un marcador real de riesgo de metástasis real. Eso es lo primero. Una vez hecho eso, y si los resultados dan el poder estadístico que necesitamos, son múltiples las posibilidades, porque con eso apuntamos a hacer un protocolo de clínico para que esté en la Guía Nacional de Cáncer de Mama de nuestro país y sea de masificación total como protocolo. También está el abordar y poder hacer en el futuro un kit o un ELISA que sea generado por nuestros propios investigadores, cosa de que el producto ya es un producto tangible y es una cosa negociable con una farmacéutica. Entonces tenemos como dos áreas que se podrían abrir. Una área absolutamente de licenciamiento de un producto como sólido de venta, y otro de lo que significa el impacto social y nacional en nuestro país. Entonces las posibilidades al hacer este posible biomarcador en microvesícula son las dos. Y nosotros en estos momentos tenemos a una empresa que nos apoya simplemente por la idea de que nosotros en esta etapa vamos a usar la técnica de ELISA con kit de ELISA comerciales. Pero en el futuro ellos nos dicen que si en algún momento nosotros queremos ser generadores de nuestros propios kits de ELISA, ellos nos apoyarían en el desarrollo tecnológico. Entonces hay avidez completa en el mercado. Fantástico. Sí, además por la relevancia, el nivel de incidencia que tiene esta enfermedad en la población. Y para ir cerrando esta sesión que ha estado tan interesante con las exposiciones tuyas, las que hemos visto de Francisco y de Cristian, sí. Si me pudieses contar, Lorena, el impacto que ha tenido en ti el desarrollo, cómo ha sido el tránsito de quizás iniciar con un proceso exploratorio años atrás, de más ciencia básica, de esta que busca escudriñar y entender los mecanismos, a plantearse ya desarrollar una solución a un problema tan dramático y que cuesta tantas vidas de mujeres. ¿Cómo hiciste ese tránsito y cuál es este nuevo rol o estas nuevas ganas que tienes tú de entregar soluciones para los pacientes? Sí, mira, yo aquí que hay una cosa que es como súper espiritual. Hace poco mi hermano falleció, hace muy poquito, y yo con él aprendí una cosa que era mirar al cielo buscando algo, pero mirándose hacia adentro, para ver cuáles son las huellas que uno tiene. Entonces, eso se llama Huentún en mapuche. Entonces, la pregunta que tú me haces tiene mucho que ver con eso. Entonces, mi Huentún es detener la metástasis y darle a las personas la posibilidad de quedarse con su familia y con sus parientes sin sufrimiento. Eso es lo que busco, eso es lo que está en el cielo. Entonces, el Huentún te hace mirar hacia adentro y decir qué herramientas tengo. Entonces, en esa búsqueda de herramientas, busqué lo que tenía a mano, qué es lo que yo sabía. Mi fortaleza eran modelos de animales, eran exosomas,
y creo que eso es parte de la formación de mi familia, tengo la avidez o tengo la característica que me llevo bien para hablar con las personas. Entonces, tengo cercanía con muchas personas que están enfermas y me preguntan cosas hasta de alimentación que yo no sé, no soy experta en eso, pero me di cuenta de que hay muchas herramientas que tengo, mi Wentun, que me pueden ayudar de alguna manera a ver si puedo alcanzar la estrella que me gusta o no. Entonces, a lo mejor suena como muy romántico y muy filosófico lo que te estoy diciendo, pero ese es mi espíritu, en la forma de mi familia, en la forma de mi hermano, en la forma de mis padres, y por eso que Wentun, Wentun. Fantástico. Eso. Te agradezco un montón haber participado también del panel, al resto del equipo de la Dirección de Transferencia, a Cristian y a Francisco por esta interesantísima conversación que hemos sostenido el día de hoy, y los invitamos a los espectadores a seguir participando en la Expo Impacto, tanto hoy día como el resto de los días va a haber conversaciones tan interesantes como las que hemos sostenido el día de hoy. Así que te agradezco una vez más, Lorena, y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Súper, muchas gracias.